Sí, bueno, nos quedamos en esta tablita que, bueno, quedamos en que la retomaríamos porque estaba un poquito difícil de explicarla. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, para hacerlo más práctico, aquí en Zoom, ándale, en Zoom, o sea, pensaba hacerles esto. Imaginen que el hermano uno tiene, en lugar de A1, color naranja, y el hermano 2 en lugar de A1, tiene colorcito naranja. En la uno, perdón. Y luego, si, y el A3 es color rojo, y el A3 es color rojo, y el A1, que vamos que era naranja acá, y el A4, no sé, de otro color, morado, rosita. Entonces, aquí en la primera, las combinaciones posibles es lo que nos va a mostrar este cuadrito, es entre el genotipo del hermano 1 y el hermano 2, van a ser dos nada más. En cambio, en el segundo cuadrito, nada más va a coincidir el A1, en este caso el colorcito naranja, nada más hay una combinación posible. Y eso es a lo que se refería con los hermanos que van a ser dicigotos, porque no van a compartir exactamente el mismo fenotipo. ¿Sí? ¿Sí está bien, doctor? Sí, ahí tenemos, sí está bien, pero déjame explicar así. Estamos hablando de dos regiones génicas o de dos genes, si queremos verlo así, o de un gen que puede tener diferentes alelos o diferentes variantes. Todo es la misma región, pero puede haber la variante 1, es decir, imagínense ustedes que es el gen A. Pero en el gen A puede haber la variante 1 de ese gen, la variante 2 de ese gen, o la variante 3 o la variante 4. Entonces ahí tenemos 4 variantes posibles de ese gen. Y toda la población mundial tiene 2 de estas 4 posibilidades. No puede tener más de 2 porque pues cada uno de nosotros nomás tiene 2 copias de un gen. Entonces puede tener cualquiera de esas posibilidades. Aquí tocó que el papá tenga la variante 1 y la variante 2. Y tocó que la mamá tiene la variante 3 y la variante 4. Entonces, las posibilidades para sus hijos, por ejemplo, las posibilidades de que la hermana, que es el hermano 1 en realidad sería hermana, ¿verdad? Ujú. Las, Sí. las posibilidades de... La pregunta es, ¿qué posibilidades de genotipo tendría la hermana 1? En realidad la hermana 1 y la hermana 2 y el hermano 2 tienen las mismas posibilidades de los diferentes genotipos. Por ejemplo, la hermana 1 podría ser A1, A3. Sí, el papá le da la variante A1 y la mamá le da la variante A3. También podría ser A1, A4, porque el papá le da la variante 1 y la mamá le da la variante 4. Por eso, si ustedes se fijan, vamos a ver el gemelo 1. Estamos en la parte de arriba. ¿Ok? Estamos en la parte de arriba y entonces en la primera, la que le señalé, puede ser A1, A3. Fue lo primero, ahí está. Ahora, pero si el papá da A1 y la mamá da A4, la otra posibilidad que pudiera ser el genotipo de la hermana es A1, A4. Pero ¿qué tal si el papá dio la variante A2 y la mamá dio la variante A3? Entonces, otro posible genotipo de esta persona sería A2, A3. O también puede ser que el papá dé la variante A2 y la mamá dé la variante A4. Ahí tenemos otra posibilidad de genotipo. Así que para la hermana, las posibilidades de genotipos, si no lo sabemos, o sea, si no lo hemos analizado, son 4. Pero como el varón, el hermano 2, es también hijo de los mismos progenitores, tiene las mismas posibilidades de genotipo. El genotipo A1, A3, A1, A4, A2, A3 y A2, A4. Entonces, si nosotros queremos ver las probabilidades de que ambos hermanos tengan el mismo genotipo, ¿cuál sería? Entonces,
ustedes ya podemos hacer aquí las combinatorias de A1, A1, A3, ambos pueden ser, ambos tienen esa posibilidad, aquí dos posibilidades. A1, A4, también los dos tienen esas posibilidades. A2, A3, aquí donde coinciden, pues las tienen los dos. Y en la parte de abajo sería A2, A4, también las tienen los dos. Ahí están. Aquí se pone nada más una porque es en el caso de que el gemelo 1 fuera A1, A3 y el gemelo 2 se fuera A1, A4. En este caso es una posibilidad para cada uno, si es que este fuera el caso, que la gemela fuera, la hermana, perdón, fuera A1, A3 y el hermano 2 fuera A1, A4. Entonces, donde dice 1, significa que cada uno de ellos tendría un genotipo diferente. Donde dice 2, significa la probabilidad de que ambos tuvieran el mismo genotipo. Y donde dice 0, como ustedes pueden ver aquí, es lo imposible. ¿Qué sería imposible? Sería imposible que si fuera el gemelo 1 fuera A1, A3 con A2, A4, déjenme ver, sería A1, A1, A3 sí es, pero A2, A4. ¿No sería No como la compartiría. cantidad de genes que comparten, pues, o alelos? Sí, Ah, sí es aquí en este cierto, caso así no es. compartiría No ninguno. comparte ninguno. Sí, tienes razón, esa es la interpretación. La interpretación es justo como le están diciendo. Aquí comparten los dos alelos, aquí nomás comparten uno y Y acá aquí no ninguno. compartiría ninguno. Así es. Si le toca al gemelo, a la hermana tener a 1 a 3 y al hermano tener a 2 a 4, no compartiría ningún alelo para estos dos. Si nosotros hiciéramos esta tabla para un número suficiente de alelos, más o menos compartirían el 50% de los alelos, el otro 50% no. Ese es el porcentaje de genes que comparten los hermanos, porque son familiares de primer grado. Sí, pero esa es la interpretación del cuadro, pues. Bueno, y aquí a un lado tenemos esta tablita que nos va a hablar de los grados de parentesco. Ya nos hablaba el doctor un poquito en la clase pasada de la diferencia entre cuál va a ser el grado de parentesco entre hermanos, entre primos y entre parientes de tercer grado, que serían tíos. Sí, creo que sí. Así es, conforme nos vamos alejando del probando o del paciente o del caso motivo de estudio, conforme nos vamos alejando, sea hacia abajo o hacia arriba, el grado de parentesco va disminuyendo en un factor de 1/2, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Espera, otra vez dejó de dejarme avanzar. Sí, esperamos, no hay problema. Ay, está. Bueno, y ya dentro de los controles de esto, obviamente bueno, antes de avanzar a esto, obviamente los gemelos van a ser difíciles bueno, a diferencia de un estudio monótono, por así decirlo, en este apartado, como estamos viendo que son enfermedades multifactoriales, es importante que que tengamos en cuenta más bien que no todo lo importante es la genética, sino también el medio ambiente, como habíamos hablado en la clase pasada. Pueden variar mucho los gemelos que son criados por separados y puede ser muy similar los gemelos que están expuestos al mismo medio ambiente en su infancia. Ya conforme a los controles de miembros familiares no emparentados, entre más estrechamente sean los individuos, va a ser mayor la probabilidad. A eso me refiero con que crezcan en el mismo medio ambiente. Y bueno, para separar la influencia genética en alguna enfermedad, se van a comparar los miembros familiares emparentados, ya sean los hijos o incluso hijos adoptivos, para poder comparar el medio ambiente. Y bueno, esto que ya lo hemos hablado la clase pasada, nos va a decir
Va a ser el riesgo relativo Sí. de que los hijos, aunque no sean genéticamente iguales, que tengan el mismo medio ambiente, lleguen a presentar alguna enfermedad. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Obviamente no de una malformación congénita porque no van a tener el mismo genotipo, pero sí de alguna enfermedad multifactorial como obesidad, puede ser diabetes o algo por el estilo. Así es. Entonces, así como dice en la parte de arriba, cuanto más estrechamente están emparentados los individuos, mayor la probabilidad de que compartan el mismo ambiente. Estamos hablando del ambiente, no estamos hablando de la genética, pero si están más estrechamente emparentados, por ejemplo, los hijos, pues, ¿qué es lo más probable? Que iban en la misma casa, con los mismos padres, con la misma alimentación, en el mismo lugar, etcétera, la misma colonia, eso es lo más probable. A eso se refiere con que estén estrechamente emparentados. Ahí tenemos los dos factores, y lo más probable es que también están estrechamente genéticamente relacionados. Entonces tendríamos que los hijos comparten el 50% de los genes o padres con hijos y comparten también prácticamente el mismo ambiente. Ahí tenemos eso. Cuando nosotros queremos valorar, por ejemplo, la influencia del factor ambiental, algo que se ha hecho, hay estudios que se han hecho así, que nosotros queremos valorar la influencia del factor ambiental, pero discriminar el aspecto genético. Es decir, ¿qué sería lo ideal para valorar eso? Lo ideal sería que tuviéramos a un individuo en un ambiente y a otro individuo con la misma carga genética, pero en un ambiente diferente. Porque entonces ahí, como las cargas genéticas son iguales, entonces lo único que difiere es el medio ambiente. Así nosotros podríamos ver cuál realmente es el efecto del medio ambiente. Entonces, se han hecho investigaciones en donde se buscan a propósito gemelos monocigóticos, pero que por alguna razón social o familiar o lo que sea, en realidad vivieron desde pequeños separados. Y entonces no son muchos los que se encuentran, obviamente son muestras muy escasas, pero son muy valiosas porque cuando se hace para medir la influencia del medio ambiente en de alguna característica en particular, por ejemplo la obesidad, bueno, entonces ya podemos, como es la misma carga genética, nosotros las variaciones entre esos individuos las podemos acreditar al medio ambiente. Y también, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver la influencia de una enfermedad que puede ser muy frecuente en un grupo familiar, si nosotros queremos ver qué tanto influye el medio ambiente y qué tanto influye la genética de esa familia o de ese grupo, puede ser un grupo étnico, por ejemplo, entonces ahí lo que tenemos que hacer es buscar un grupo control de otra parte que no esté genéticamente relacionado con este. De manera pues que tienen diferente genética, pero que compartan el mismo ambiente, por decirlo así. Un ambiente similar, una comida similar, etc. Entonces puede ser un grupo que está en una ciudad en particular, por ejemplo, a lo mejor aquí en La Laguna, en La Laguna hay una buena proporción de personas cuyos orígenes son de Oriente Medio, por decirlo así, palestinos, vamos a decir. Y a lo mejor encontramos una gran frecuencia de cierta característica en ellos. Bueno, entonces estamos en Torreón, estamos con el mismo tipo de vida, el mismo tipo de alimentación, etcétera. Nosotros tendríamos que buscar un grupo control que no fuera de origen palestino. Y entonces ya podríamos comparar entre este grupo con el otro y ver si verdaderamente este grupo tiene esa predisposición o en realidad se otorgaría a otro tipo de factores. Entonces, así podemos establecer el riesgo relativo, porque lo tenemos que el riesgo relativo se establece tomando en cuenta o tomando de referencia a la población general. Si nosotros a la población general la consideramos con un riesgo relativo de 1, entonces cuando comparamos con otro grupo, puede ser que ese otro grupo tenga menos incidencia de una enfermedad que la población general. Entonces diríamos que tendría 0.5, quiere decir que tiene la mitad de riesgo que la población general. O podríamos encontrar otro grupo que tiene un riesgo relativo de 3. Entonces quiere decir que ese grupo tiene 3 veces más riesgo de presentar
dicha característica o dicha enfermedad que la población general. Ujú. Y Muy aquí, para recordar un poquito, recuerden que el riesgo relativo, entre mayor sea la cifra, pues mayor probabilidad de tener la enfermedad. Aquí por eso se pone el ejemplo de la esclerosis múltiple, que el riesgo relativo entre hermanos es de un 20-40. claro. Y el estudio entre gemelos, bueno, pues es lo que les mencionaba hace ratito, va a ser difícil porque puede haber, hay concordancia entre gemelos monocigotos. Y también hay, bueno, aquí dice, otro método muy utilizado para separar la influencia génica de la ambiental es una enfermedad. En la enfermedad es el estudio de los gemelos monocigotos como dicigotos. Esto hace principalmente para poder tomar en cuenta todo el genotipo, porque el libro nos menciona que a pesar de que comparten el mismo genotipo, estos se van a separar y cada quien va a estar expuesto y va a expresar, va a tener una expresión génica diferente. Claro, y esa expresión génica será debida al medio ambiente, no a la carga Ujú, genética. exacto. Muy bien. Bueno, la concordancia de la enfermedad en gemelos monocigotos va a depender, bueno, si uno tiene anemia de células falciformes, el otro lo tendrá. A eso se refiere porque esto es algo genético. Si Claro, esto tiene, es una mutación puntual que sabemos ajá, que si en el gen de la hemoglobina, que sabemos que si lo tiene, el tendrá otro va a tener. la anemia de células falciformes y si no lo tiene, no lo tendrá. Entonces, en Ujú, los gemelos monocigóticos, la concordancia debe ser 100%. Muy exacto. bien. Si tiene diabetes tipo 1, solo el 40% de los hermanos, bueno, los gemelos monocigotos compartirá esta enfermedad. ¿Por qué? Porque, porque no va a ser porque va a depender más del medio ambiente a la expresión génica, pues. Sí, aunque esto es más característico no de la diabetes tipo 1. Bueno, en realidad es un sistema poligénico y tiene una influencia genética importante. Este concepto aplicaría más a la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 sí tiene que ver más con factores medioambientales, aparte de los factores genéticos. A ver, si hay una concordancia, mira, tengo una pregunta. Vamos a tomarlo no para la diabetes tipo 1, sino para la diabetes tipo 2. ¿Ok? Si nosotros no supiéramos que el porcentaje de concordancia es del 40%, eh, bueno, más bien, hicimos un estudio y vimos que la concordancia para diabetes tipo 2 es del 40% entre gemelos monocigóticos. Si fuera puramente genético, uno diría que la concordancia sería del 100%, Sí. igual que en la anemia de células falciformes, pero Ujú. sorpresa, fue del 40%. ¿Eso cómo se interpreta? Ah, bueno, ahí entonces porque no es una mutación puntual, como menciona usted, Ujú. puede ser que uno de los gemelos tenga la mutación, o bueno, no la mutación como tal, porque pues no, para la diabetes no va a ser una mutación, Pero sino, fíjate que la carga genética es la misma. Los alelos que tienen son los mismos. Para este caso, aunque sea un sistema poligénico, es decir, múltiples genes interviniendo, hay ajá, algunos que son de riesgo, hay otros que son protectores, etcétera. Pero los gemelos monocigóticos tienen exactamente lo mismito. O sea, el entonces riesgo genético es el mismito. Entonces, sería completamente por el medio ambiente. completamente por el medio ambiente, si fuera completamente por el medio ambiente, entonces nosotros No tendríamos el 40, ¿verdad? no le daríamos ningún peso a la genética. Y sabemos que la genética también tiene peso. Si fuera solamente el medio ambiente, podríamos decir que son completamente discordantes. O Sí. sea, que no hay nada de concordancia entre ellos. Y así si nosotros comparáramos diversos estudios, podría darnos a veces el 5 de concordancia, a veces el 10, dependiendo, porque sería un evento de azar. Pero queda bien determinado que solo el 40% son concordantes. Aquí la pregunta es, ¿qué porcentaje le daríamos a la genética y qué porcentaje le daríamos al medio ambiente del Bueno, sí. 100? ¿Eh? A lo mejor un
un poquito más al medio ambiente, un 50, un 40-60, 40 a la genética. Sí, a lo mejor no, así es, porque la concordancia se la atribuiríamos a la genética y la Ujú, discordancia se la atribuiríamos al medio al medio ambiente. ambiente. Entonces quiere decir que aquí el medio ambiente pesa más para el desarrollo de esa enfermedad que la genética, aunque ambas pesan. A la Sí. genética le atribuimos el 40% y al medio ambiente le atribuimos el 60%. Eso es lo interesante de este tipo de estudios. Sí, pues por eso sería la enfermedad multifactorial. Ok, muy bien. Y eso tiene que ver con la frase que tienes abajo. Dice, una Ujú, concordancia para la enfermedad menor del 100%, estamos hablando de los gemelos monocigóticos. sí, 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 En- sí, en este cuadro en especial. exactamente. Una concordancia para la enfermedad menor del 100% indica que los factores no genéticos, llámese medio ambiente, tienen un papel en la enfermedad. O sea, si por Sí. ejemplo la concordancia fuera del 90%, ¿cuánto le atribuimos a la genética y cuánto le atribuiríamos al medio ambiente? No, pues ahí se invertirían los papeles, sería un, un 90-10, Exactamente, 90% la genética y el 10 al 10% el medio medio ambiente. ambiente. Quiere decir, es una enfermedad con una gran influencia genética. Sí. Para fines prácticos, en el caso de la diabetes, nosotros podríamos decir que influyen tanto, de manera importante, tanto el aspecto genético como el factor ambiental. Pero vean cómo ya nos metimos. Lo interesante de esto es que, aunque estamos valorando ahorita en gemelos monocigóticos, fíjense ustedes cómo este estudio en gemelos monocigóticos nos sirve para saber qué tan importante en la diabetes es la genética y qué tan importante es el ambiente o las condiciones de vida, el estilo de vida, todo lo que nosotros sabemos. Y esto sí es aplicable a todos los individuos. Nosotros diríamos, puede ser que un individuo tenga predisposición genética a la diabetes, pero si sigue las indicaciones apropiadas, si tiene una dieta adecuada, si tiene un estilo de vida que le proteja contra el desarrollo de la diabetes, estamos nosotros influyendo en, en, en prevenir la enfermedad en la población general o en nuestros pacientes en particular en un 60%. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de la fibrosis quística, pues prácticamente nosotros diríamos que cuando tiene la mutación, tiene la enfermedad. Entonces ahí no hay mucho que podríamos hacer para la toma de medidas. Tendríamos que enfocarnos ya en lo que tenemos que hacer desde el punto de vista genético. Muy bien, adelante. Bueno, la comparación de la concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos, va a haber una concordancia mayor entre los monocigotos y que, bueno, que en la de los dicigotos, y esto nos va a aportar una evidencia sólida de que existe un componente genético en las enfermedades multifactoriales. Es solo como una afirmación de que también tienen su valor el factor genético. Así es. Y bueno, en los gemelos criados por separado se va a observar la concordancia de las enfermedades en individuos con genotipos idénticos, pero como ya mencionaba el doctor, va a variar por el medio ambiente. Y se van a utilizar en trastornos de alimentación psiquiátricos donde se piensa que las influencias ambientales desarrollan la enfermedad. Aquí pues es para meramente su estudio. Así es. En realidad es lo que hemos sabido cada vez más, porque era una tendencia muy común años atrás en que realmente la genética no tenía que ver con los padecimientos psiquiátricos. Tenía que ver el medio ambiente, padres castrantes o un ambiente agresivo o muy sobreprotector, etcétera, etcétera. Y todavía nosotros, obviamente esos son factores ambientales que sí tienen participación, eso es verdad, pero se ha descubierto cada vez más que claro que hay predisposición genética a diferentes enfermedades de tipo psiquiátrico y el ejemplo clásico fue la esquizofrenia, en donde se detectaron un montón de genes que participan aportando diferentes riesgos y últimamente también por la importancia que ha tenido en el incremento a nivel mundial el autismo, pero donde se han descrito múltiples genes o múltiples SNPs que aportan, que está demostrado que aportan para proteger contra la enfermedad o para el desarrollo de la enfermedad. Adelante. Y por último, en el estudio de los genéticos vamos a tener algunas limitaciones que van a ser que a veces los gemelos monocigotos no van a tener los mismos genes y que las exposiciones ambientales van a ser muy diferentes. Y esto pues nos va a mover completamente la expresión génica de cada uno de estos gemelos.
Muy bien. Aquí hay una tablita que nos da el libro en donde pues, van a ser las concordancias entre los gemelos monocigotos y los gemelos dicigotos para diferentes enfermedades. Obviamente, como ya mencionaba el doctor hace rato, entre más localizada sea la mutación de cierto gen, más va a ser la concordancia entre estos hermanos. Y obviamente va a ser mayor en monocigotos que en dicigotos. Sí, esto no tiene que ver con Con medio ambiente, aquí ya dejas el medio ambiente de lado. sí, pero no tiene que ver con la frecuencia con la que se presenta la enfermedad, son cosas No. diferentes. Tiene que ver con cuánto concuerdan unos u otros, Ujú. ¿verdad? Sí, O sí, sí, sea, este es nada más, como decíamos, lo que comparten en su genotipo de dicha enfermedad. así es. Muy bien, adelante pues. Ya, bueno, este es un ejemplo que puse yo. El libro menciona que el 40% de los gemelos monocigotos compartirán la enfermedad, como mencionábamos ahorita. Y para explicarlo un poquito mejor, yo puse que una concordancia mayor en gemelos monocigotos que en dicigotos aporta evidencia de que existe un componente genético en la enfermedad. Es la que puse más arriba, pero nada más para que lo tengan en la presentación. Muy bien, ok. Esto, bueno, ya lo había mencionado el doctor más arriba. Y ya una vez con eso acabamos los cualitativos y seguimos a las características cuantitativas. Este es el título que me había dicho que modificara, doctor. Es el análisis de los rasgos cuantitativos en las enfermedades Genéticas. Ah, bueno, genéticas. no, en las enfermedades generales, las enfermedades Sí, complejas. porque estas son multifactoriales. Claro, claro. Ese análisis de los datos cuantitativos en las enfermedades. Ah, bueno, pero ¿sabes qué? Está bien en las enfermedades, porque igual lo podemos aplicar para las genéticas y no genéticas. En realidad estamos hablando de la enfermedad como tal. Es Bueno, correcto, me sí. parece muy bien lo que hiciste. Y bueno, estos rasgos cuantitativos van a ser los parámetros fisiológicos medibles, como mencionábamos la clase pasada. Ok, no olvidemos que, sí, si quieres ya pon la primera. No olvidemos que aunque sean rasgos cualitativos, es decir, que no tenemos una medida exacta, y de pronto cuando tenemos una medida exacta podemos poner sí, no, por ejemplo, la enfermedad está o no está, ese sería sí, no, y serían variables dicotómicas, o podemos tener otras donde se diga por cruces, y ustedes lo han visto en los diferentes estudios o en las diferentes enfermedades, que para diferentes cosas se ponen como cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Todo eso son cualitativos, porque una cruz en realidad no tenemos un valor, o dos cruces son de apreciación, o por ejemplo puede ser leve, moderado, severo. Eso es cualitativo también, si ustedes se fijan. Le hacemos una escala. En realidad hay un tipo que hizo este tipo de escalas que se apellidaba Likert, y entonces cuando hacemos este tipo de cosas se dice que se hacen según la escala de Likert, que se le da, por ejemplo, eh, malo, regular, bueno, excelente. Ese tipo de divisiones son cualitativas y se le conoce como hacer escalas de Likert. Pero entonces, tanto para la aparición de las características cualitativas como cuantitativas, influye la genética y el medio ambiente. Solamente que unas no tenemos un valor que nos permita medirlas y otras sí. Pero mucho de lo que aplicó a lo que nos acaba de mencionar su compañero con respecto a las cualitativas, también aplica para las cuantitativas, excepto que ahora sí las vamos a poder medir. Ujú. Muy bien, adelante. Bueno, y en esta, pues como primer concepto vamos a tener la distribución normal, que esta va a ser una curva en campana que se va a llamar curva de Gauss. Y este pues en realidad solo es un promedio en, en cualquier medida que se pueda generalizar. O sea, en un cierto número de población o cierto número de personas se toma
variante, entonces se hace un promedio y esa va a ser nuestra media. Muy Para bien. que Estos conceptos ustedes ya los vieron cuando vieron epidemiología. epidemiología y estadística o medicina comunitaria o no recuerdo cómo se llama la materia que ustedes llevan. Pero estos conceptos ya los vieron, ¿no? Ya los tienen bien nominados, ya saben lo que es una desviación estándar, dos desviaciones estándar, cuál es Sí, una curva de distribución normal y cuál no, etcétera. Todo eso ya lo saben, ¿verdad? sí. Muy bien, adelante pues. Y bueno, el libro nos menciona que va a ser importante que conozcamos lo que va a ser un rango normal, que es un parámetro fisiológico fundamental en la medicina clínica. La distribución normal nos proporciona una guía para establecer los límites de un rango normal. ¿A qué se refiere esto? Va más enfocado en saber cuando lo que es anormal a lo que es normal. Más Claro. que Por ejemplo, la temperatura corporal normal, ¿cuál sería el rango en donde podemos considerar que la temperatura es normal? de 36 a 36,5. 37 ya no sería normal. Bueno, sí. Mm, 36.5 a 37.5, ¿no? sí, 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 sí. Eso sería, así es. 36.5 a 37.5. En realidad ahí sería el rango. Tenemos un rango muy estrecho, pero depende de qué tan estrecho lo queramos ver. Claro que, por ejemplo, 36 ya nos parecía que no es precisamente hipotermia, pero ya se pasaría del rango que consideramos como normal. Y 37.5 pues ya lo consideramos como febrícula, ¿verdad? 38 ya lo consideramos como fiebre. Pero el rango, si nosotros decimos de 36.5 a 37.5, 36.6, 36.7, 36.8, todo eso es normal. Entonces, por eso lo llamamos un rango. Muy bien, adelante. Sí, pues en realidad el rango normal no es tanto lo normal, sino que tienes que saberlo para saber cuál es lo anormal. Y muy parecido a las cuantitativas también van a tener su apartado de agresión familiar, que van a tener estos dos conceptos, que van a ser correlación y coeficiente de correlación. La correlación, bueno, pues ya lo sabemos, va a ser una cantidad determinada fisiológicamente. Y la media fisiológica debe ser parecida más entre los familiares que entre la población general. No va a tener la misma correlación en una enfermedad, unos hermanos, que una persona con un completo desconocido. Puede ser, ¿verdad? Pero obviamente es muy baja la probabilidad. Sí, nosotros, y eso tiene que ver con con el concepto que tú mismo ya nos habías planteado, que entre los familiares son más cercanos, pues más genes comparten. Pero el otro concepto también es cierto. Por muy lejanos que seamos las personas en la población general, todos compartimos algo de genética. O sea, por ejemplo, aquí hablaríamos de otro concepto. Si somos mexicanos, mestizos, eh, es decir, como más frecuentemente se encuentra que tenemos un componente indígena y un componente español, compartiremos más genes que con otra población, por ejemplo, con la población de Anglosajón. los europeos escandinavos, por ejemplo, que tienen menos en común con nosotros. Entre nosotros mismos tenemos una correlación mayor o compartimos más cantidad de genes. Pero si nosotros dijéramos, entonces con los escandinavos nosotros no compartimos ninguna cantidad de genes, no es cierto, sí compartimos, pero conforme tenemos más alejamiento desde el punto de vista del origen, menos genes compartimos, pero con todos compartimos una cierta cantidad. Muy bien, adelante. Sí, pero bueno, sí, es cierto eso que dice el doctor y también el libro menciona que justo por eso diferentes razas o diferentes etnias van a tener expresión génica muy diferente. Muy Eso es lo bien. que mencionaba el doctor. Bueno, y el coeficiente de correlación, esta va a ser una medida estadística aplicada en un par de mediciones. Esto se va a referir más a la diferencia que va a haber entre una variable de una persona comparada con las de sus familiares. Y esta puede ser tanto positiva como negativa. La positiva, entre mayor sea
la, la variable de esta persona, o sea, entre más diferente sea la variable de la persona, el paciente en sí, entre más diferente sea la de sus familiares, será una correlación positiva. Sí, No, por perdón, ejemplo, una correlación negativa. sí, vamos a poner el ejemplo de la estatura, ¿no? Sí. O no sé si tú ibas a poner ese ejemplo más adelantito. Sí, bueno, es que menciona varios, pero el de la estatura es el más sencillo. Bueno, ok, entonces adelante para no Sí, quitar. Sigue con tu clase, ya se abordará en su momento. Adelante. y bueno, esa es la correlación negativa, entre más alejado esté a lo que sería la media de sus familiares. Y la correlación positiva sería una persona un paciente en el que en el momento que lo estés estudiando, la variable que estés estudiando sea parecida o sea similar a la de a los de sus familiares. El ejemplo más sencillo, como mencionaba el doctor, sería el de la estatura. Tenemos un paciente que no sé, o su familia son personas con un promedio de 1,70 de estatura entre mujeres y hombres, y esta persona cae en el rango de 1,68. En realidad su coeficiente de correlación es alto. Ahí el libro nos menciona que tiene que ser 0 para que sea una correlación positiva y, y -1 para una negativa. Eso, la verdad, no lo entendí muy bien, doctor, pero sí entendí el concepto que es que, por ejemplo, si cae dentro de un rango, es correlación positiva, pero si esta persona y su familia tienen un promedio de 1,70 y esta persona mide 1,87, sería un coeficiente de correlación negativo. Sí, sí, vamos parte por parte para ponerlo muy simple. Primero, el concepto de correlación. El concepto de correlación es qué tanto se relacionan dos variables que uno quiere comparar. Tú lo dijiste bien, nomás lo voy a retomar. Vamos a ver la estatura con respecto a la edad. La estatura con respecto a la edad es, el axioma que nosotros establecemos ahí es, a mayor edad, mayor estatura. Eso es algo que sabemos. Bueno, hasta un determinado límite, ¿verdad? Alrededor de los 30, de ahí ya la cosa cambia. Pero vamos a suponer del nacimiento a los 30 años es a mayor edad, mayor estatura. Esa es una correlación de tipo positivo. Cuando incrementa uno, incrementa el otro. Una correlación de tipo negativo, ¿qué sería? Una correlación de tipo negativo sería, bueno, esto depende de muchos factores, pero lo voy a ejemplificar no porque sea completamente cierto, sino nomás para que quede claro el concepto. Nosotros podríamos decir que a menor ingesta de alimentos, no, eso también sería positiva. Sería a menor ingesta de alimentos, menores niveles de glucosa en sangre. Eso sería también una correlación positiva, nomás que sería a menor. O a mayor ingesta de alimentos, también mayores niveles de glucosa en sangre. Entonces ahí tenemos una correlación positiva. Pero una correlación negativa, estoy tratando de pensar qué sería, por ejemplo, podría ser, se me ocurrió esto, que sería a mayor número de daño en las nefronas, a mayor cantidad de nefronas dañadas, menor, menor producción de orina. Esa sería una correlación negativa. A mayor daño, menor producción de orina. Sí. Y entonces así establecemos las correlaciones positivas o negativas. O, por ejemplo, a mayor concentración de arsénico en la sangre, menor eficiencia de la función renal, por decirlo. Ni sé si eso es completamente cierto, pero eso sería una correlación negativa. ¿Ok? Ujú. Ahora, la correlación, ¿cómo se mide? Para sacar el coeficiente de correlación. Es una correlación del 100%, es decir, es como si hiciéramos una gráfica y nosotros fuéramos poniendo que en el eje de las X, conforme vas avanzando, vas incrementando y en el eje de las Y también.
Entonces trazarías una línea recta que va en ascenso. En cambio, en una correlación negativa, uno a mayor de uno, menor del otro, también sería una línea, pero sería una línea en descenso. Y si la línea es perfecta, nosotros diríamos que esa es una correlación de 1, es decir, interpretado 1 como si fuera el 100%. Pero si no se correlacionan en el 100%, sino, por ejemplo, solamente se correlacionan en el 70%, quiere decir que hay un 30% que no, entonces el coeficiente de correlación que nos daría sería 0.7. El 0.7 significaría que se correlacionan en el 70%. Y si solamente se correlacionan en el 10%, nosotros tendríamos un coeficiente de correlación de 0.1. Esa sería la interpretación del coeficiente de correlación, pero habitualmente siempre es comparando dos variables, que sería lo más sencillo. Porque, por ejemplo, luego hay los análisis multivariados y eso, que quizás se los mencionaron en algún momento o no, no lo sé, que ya son otro boleto. Pero el concepto ahorita, en principio, sería este. Ahí está en la pantalla la gráfica representativa de lo que estaba diciendo. Sí, muy bien. Nomás que aquí en la pantalla sigue apareciendo con nosotros el coeficiente de correlación. No sé Ok. si no avanzó o qué pasó, pero si quieres, dale para que lo vean. A ver. Y si ya ahí dice heredabilidad. Bueno, síguele, mira, síguele con Bueno, síguele con la presentación. Y después en su momento llegando lo retomamos, no hay sí. problema. Nomás Eh, quisiera preguntar, ¿los conceptos como se los acabo de platicar quedaron claros? Sí, doctor. Ok, muy bien, adelante. y bueno, ya por último, antes del análisis como tal de estas enfermedades, tenemos otros conceptos que va a ser heredabilidad, que va a ser la fracción de la varianza fenotípica total de un rasgo cuantitativo de causa genética. Esta va a cuantificar el papel de las diferencias genéticas en la determinación de la variabilidad de los rasgos cuantitativos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues esta va a ser la responsable en sí de ver cuántos genes son responsables de una enfermedad como tal y cuántos se pueden, pues, heredar de esta misma. Sí, para no meternos ahorita en tantos términos estadísticos que viendo este tema, pues es prácticamente imposible no meterse en eso. Nosotros nada más diríamos, ustedes cuando vieron las medidas de tendencia central, uno de los conceptos que vieron fue el análisis de varianza. Y a Sí, veces uno se pierde en el tecnicismo de ver cómo se hace una prueba y te dan números y te dan datos para que tú hagas el cálculo y te da un resultado. El concepto, no la fórmula. La fórmula es otro boleto que ni vamos a abordar ahorita, pero el concepto o la clave de esto es varianza. Cuando uno hace un análisis de varianza, lo que está haciendo es el análisis de cuántos son discordantes los valores que yo estoy midiendo o las variables que yo estoy midiendo. Entonces, finalmente, la interpretación de la varianza es qué tanto son concordantes o discordantes las variables o las cosas, si queremos quitarle el concepto de estadística, que nosotros estamos comparando. Finalmente, cuando hacemos el análisis de varianza y tenemos un valor, lo que estamos diciendo es cuánto concuerdan y cuánto no concuerdan las comparaciones que estamos haciendo. Muy bien. Adelante. y bueno, dentro de la heredabilidad se va a estudiar a partir de estudios de gemelos. Esta, bueno, tiene que utilizarse en gemelos por separado, de ambientes por separado, para así tomar en cuenta los rasgos tanto cualitativos, que ya mencionamos, como los cuantitativos. Eh, bueno, por ejemplo, se tienen que evaluar gemelos monocigotos y gemelos dicigotos. La, bueno, como los monocigotos van a compartir el 100% de los genes, por eso es que estas se van a compartir, ya que los dicigotos van a compartir el 50%. Y así es como vas a poder evaluar como si fueran otros hermanos
eh, cualquier hermano y a los monocigotos que van a tener completamente el mismo genotipo. No sé si me explico. Por eso tienes que tomar en cuenta, por eso se van a comparar estos dos, para así saber cuál es su heredabilidad. Así es. Entonces, así es como podemos comparar la heredabilidad. Si quieres, vamos a seguir para no... Lo más importante que yo considero de todo esto es que los conceptos y cómo esto puede ser útil para entender las enfermedades quede. No nos vamos a poner a hacer cálculos de heredabilidad, etcétera. Pero el concepto sería que nosotros podemos saber la heredabilidad es qué tanto le podemos atribuir a la herencia. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos, pues los gemelos disigóticos se comportan como si fueran hermanos, Sí, mientras que los monocigóticos comportan. se comportan, gracias, los monocigóticos se comportan como si fueran la misma persona. Ujú. Entonces, si tenemos un valor dado por los monocigóticos, ese valor se lo restamos al dado por los disigóticos. Estos son fórmulas matemáticas, en realidad. Estamos hablando de las varianzas y luego entre la varianza obtenida en monocigóticos y entonces obtenemos ya el porcentaje de heredabilidad. Y vamos adelante y no nos vamos a meter en hacer cálculos de esto. De esto no se los voy a poner. Pero nomás son fórmulas que ya quedaron establecidas para que luego nosotros podamos ver en los libros que dice esta característica tiene una heredabilidad del tanto por ciento. Cuando se habla Sí. de heredabilidad, a esto es a lo que se refiere y con eso nos vamos a quedar para propósito de esta clase. Muy bien, adelante. Y bueno, pues en realidad, nada más para mencionarlo, puede haber dos resultados, que puede ser 0 o 1. Si nos da 0, quiere decir que no hay una heredabilidad porque nos quiere decir que no es genético, entonces va a ser determinado por el medio ambiente, y si nos da 1, pues va a ser por medio del componente genético. Ok, tengo una pregunta. Sí. ¿Encontraremos algún caso en que la heredabilidad sea 0 y otro caso en que la heredabilidad sea 1? Eh, pues no, no del todo. Más bien sería como lo más cercano a... Exactamente, porque el concepto que nosotros habíamos dicho desde el principio, aunque ahora esté puesto en fórmulas, lo que habíamos dicho es que lo que sabemos es que no hay ninguna enfermedad, la que ustedes quieran, que sea completamente genética y ninguna que sea completamente ambiental, porque Ujú. finalmente somos entes que tenemos una carga genética y que estamos en un ambiente. Entonces, pero lo que sí podríamos decir es que qué tal si encontramos que para una enfermedad en particular la heredabilidad es de 0.2. Nosotros Es más diríamos que, cercano a que está determinado por el ambiente. claro, el ambiente tiene una gran influencia y la parte genética muy poquito. Y si Ajá. fuera de 0.80, la Sería lo heredabilidad, contrario. exactamente, Sería mayormente genética y menormente por el ambiente. exactamente. Muy bien, adelante. Bueno, y pues aquí ya terminamos los conceptos principales y ya siguen las genéticas y modificadores ambientales. Eso lo va a dar nuestro compañero Humberto. Pero antes de continuar, o sea, el resumen de toda esta introducción de conceptos y de fórmulas y eso, pues en realidad solo es para que no veas las enfermedades, porque un artículo lo menciona como solo lo que siempre nos mencionan, que tienes que ver al paciente como un ente íntegro y que tienes que analizar tanto los factores ambientales y los factores genéticos. Y que también se comete mucho el error de, aunque sean medios hermanos, que pues obviamente sabemos que no van a compartir el mismo genotipo, pero si están expuestos a un medio ambiente similar, tú como médico tienes que contemplar que pueden presentar mismas enfermedades incluso aunque no compartan genes. Sí, así es. Bueno, muy bien. Vamos a dejar aquí eso. Humberto me avisó que tenía una junta de consejo universitario y de cualquier manera prácticamente la clase ya se acabó. Entonces, ok, continuamos con Humberto. Muy bien, tu presentación no es una presentación fácil, pues para ninguno de los que han ido pasando.
Pero esto luego va a terminar y vamos a retomar otros temas que no son tan áridos, pues. Pero el que sean áridos, ¿se acuerdan que les pedí yo que presten atención? Porque no van a tener otro momento en su carrera donde van a poder verlo desde este punto de vista. Les recuerdo eso para que no pierdan interés en la clase. Muy bien, bien expuesto. Nos vemos entonces mañana. Doctor, Sí, el calendario creo que maneja que mañana hay puente. No sé si eso sea real o no. pues ahí sí que no sé. No sé, ¿mañana qué es? Viernes Es 10, 15 de mayo por el Día es- del Maestro. maestro. Bueno, todo depende de a cómo vaya a ser el regalo. Si tenemos, Depende de usted, doctor. sí, ¿verdad? No, pero puede ser virtual, una sonrisa o algo. Un eticonvivio. Ándale. Cada quien en Sí, su casa, unas papitas. Con la imagen de Piolín. sí, ándele. Bueno, entonces, ¿quieren que suspendamos la clase mañana? Como usted diga, doctor. Sí, van a suspender. Bueno, lo que quiero saber es si van a suspender el resto de las clases, porque si no, yo Algunos digo, doctores sí van a suspender, pero pues porque se toman el día. no, entonces no. Yo preferiría que sí tengamos la clase. Bueno, me pueden hacer ese regalo, si tengamos la clase. Ah, muy bien. Ustedes van a decir, pero mejor si tengamos la clase, porque luego me siento medio desobligado si otros profesores la tienen y yo no. No, Entonces, sí está bien, doctor, no se preocupe. y por favor no le den coco a él que dijo que algunos sí, algunos no. Eso es honestidad y yo aprecio mucho la honestidad para todos. Digo, son grupos con los cuales yo siento que he tenido una muy buena empatía y les agradezco mucho su disposición, muchachos. Pero entonces sí tengámoslo mañana, ¿sale? Sí, doctor, Muy bien, mañana nos doctor. vemos.